El abuelo de mi abuelo era brasileño y practicaba la magia macumba. Llegó a vivir 119 años y desde los 14 se vino a vivir a México. Para ser más exactos, a la ciudad de Naranjos, Veracruz. En sus últimas instancias en la tierra, se fue para dar una vuelta al monte. Nunca más lo volvieron a ver. Desapareció sin dejar rastro alguno. Él nos dejó una libreta con símbolos de protección. Yo no tengo acceso a dicha libreta. Mi familia dice que en esa libreta dejó escrito que la persona que hiciera un símbolo de lo que estaba escrito ya no podría salir de la macumba. Por eso nadie joven de la familia tiene acceso a dicha libreta, ya que pudiera cometer alguna imprudencia y utilizar alguno de los símbolos que dejó escrito mi bisabuelo. Llevo viviendo en esta casa 11 años, y prácticamente se puede decir que es una casa nueva porque mi papá la construyó. Antes aquí en el mismo terreno había una cuartería antigua, de esas que se hacían de madera, y dentro de esta vivía una mujer que decían las malas lenguas que hacía trabajos de brujerías y cosas así. Nosotros no le dimos importancia a eso, ya que tumbaron esa casita de madera, pero dicen que todo eso se queda en la tierra del terreno. Después de un tiempo de vivir ahí, empezaron a pasar muchas cosas muy extrañas, más que nada en el cuarto de mi hermano. Él en ese momento tendría unos 12 años aproximadamente. Él nos comentaba que sentía que le movían la cama, o cómo escuchaba su nombre cuando estaba a punto de dormir y cosas así. Yo la verdad desde niña he sido muy curiosa con lo paranormal, pero nadie me supo decir qué era. En el transcurso de ese año empezaron a sentirse más cosas. Aparecían como canicas así de la nada, o las aventaban a las ventanas. En la noche se escuchaba cómo corrían en la azotea, o cómo rodaban canicas en el techo. Una noche como a las 8, me di cuenta que se había fundido un foco de mi cuarto. Como no alcanzaba el techo y hay sockets en la parte de arriba de mi cama, me propuse a poner el foco ahí. Coloqué el foco y lo apagué. Me traté de dirigir a la puerta, pero antes de llegar a esta, vi a un niño parado fuera de mi cuarto, mismo que me cerró la puerta de golpe. Yo pensaba que era mi hermano, hasta que me di cuenta que tenía seguro. Pero ¿cómo era posible esto desde fuera? No había llave en esa puerta y le empecé a gritar desesperadamente a mi hermano. Cuando llegó puso una cara de extrañeza, y le platiqué todo lo que había sucedido, pero obviamente no me creyó. Después le conté todo a mi mamá y me dijo que quizás era un duende o algún alma de un niño que andaba por la casa. Pasado el tiempo, mi mamá durmió una noche en el cuarto de mi hermano, y realmente fue horrible. Dice que vio algo que se le sentó en los pies de la cama, algo como un velo negro de pies a cabeza, y que a su vez no se podía mover ni gritar. Fue una experiencia muy espantosa para ella. Al año siguiente de todas estas cosas tuvimos muchos problemas familiares, y mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana. Cabe mencionar que yo no soy cristiana, me considero teísta, solo creo en Dios pero no en la religión. Cuando le comenté a una señora pues digamos muy preparada en el tema de la iglesia, me dijo que todo lo que estaba pasando era muy malo. Yo al principio estaba renuente con eso, porque obviamente no creía en la religión, pero unos meses más tarde esa señora vino a la casa y empezó a orar muy fuerte. Y claramente escuché cómo se movía toda la segunda planta de la casa. Después de eso todo cesó por 3 años, pero ahora en lo que va del año, se empezaron a escuchar nuevamente cosas y a verse sombras, pero esta vez en la primera planta. Espero que solamente sea mi imaginación esta vez, y no se vuelvan a repetir las cosas anteriores. Me llamo Julio y tengo 26 años. Siempre me he considerado un hombre serio y hasta exageradamente tímido. A mi edad, solamente he tenido una novia. No soy buen mozo, y si le agregamos mi timidez, le darán razón a mis resultados.
Hace meses me entusiasmé con una compañera de trabajo. Yo me comencé a enamorar de ella y la comencé a cortejar. En algunas ocasiones sentía que me correspondía y llegó el día esperado que yo le declararía mi amor. Cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podría ver como un amigo. Eso me pegó muy fuerte. Todos los días lloraba y casi no comía ni dormía. Viendo la manera de poder conquistarla, una de esas noches se me vino a la mente una idea de meterme a internet, con la finalidad de buscar algún tipo de hechizo o trabajo de brujería, que me ayudara a que ella me aceptara. Leí bastante sobre el tema, pero hubo uno que me llamó la atención, el cual decía que su efectividad estaba garantizada. Comencé a anotar las cosas que debía reunir para tal hechizo. Solo que una de las cosas que se me solicitaba para el trabajo era tierra de panteón, y esta debía ser de una tumba de alguien que hubiera tenido una muerte inesperada. A esto se refería como un accidente, un asesinato o ejecución. Reuní todo y me dirigí al panteón, con la firme idea de agarrar la tierra que me faltaba. Pero ¿cómo saber de qué había fallecido una persona? Estuve dando muchas vueltas entre los pasillos de las tumbas, hasta que vi a un trabajador del panteón y le pregunté. Él me miró con desconfianza y se negó a cooperar conmigo. Le ofrecí 150 pesos y aceptó. Él me llevó al pie de una tumba y me dijo, aquí está este, le metieron unos balazos hace poco. Le pagué el dinero y se retiró. Agarré 3 puños al pie de la tumba y los metí dentro del frasco y me vine a casa. Tenía que dar inicio al hechizo, ya que tenía todos los objetos necesarios para ello. Hice todo lo que se me pedía, pero una de esas cosas era tirar la tierra del panteón por donde pasara la mujer que me gustaba, ya que cuando ella la pisara se le pegaría el calzado y ella se la llevaría con ella. Eso daría como resultado que el difunto no la dejara en paz, hasta que por fin se fijara en mí. Fui y la tiré y me retiré, pero no sé qué fue lo que hice mal. Yo seguí todos los pasos que se me indicaban en el hechizo, pero ahora el difunto al que no deja en paz es a mí. Por las noches cuando estoy dormido me despierto y lo veo sentado en mi cama. Algunas veces me abraza con la fuerza descomunal. Eso me ha pasado muchas veces, al grado que una noche me armé de valor y le grité, déjame en paz, y con una voz de ultratumba me contestó, yo descansaba en paz, tú fuiste a mi tumba a perturbar mi tranquilidad. Le dije que me dejara en paz y le supliqué. Él me contestó que me dejaría en paz únicamente si devolvía la tierra que me había llevado de su tumba. Ahora ya no sé qué hacer. No sé cómo recuperar la tierra. Yo la regué por un callejón donde pasaba esa chica. El muerto me dice que si no se la devuelvo no me dejará en paz. Ya sea que devuelva la tierra o que me lleve a mí para poder descansar en paz. Por las noches tengo que dormir con la luz encendida, ya que eso al parecer lo molesta. A él le gusta la oscuridad. Cuando prendo la luz veo cómo se sale de mi recámara y se va lentamente a la sala, y desde ahí se me queda viendo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por favor, tengan cuidado, no se metan en esas cosas, ya que tal vez no las puedan controlar y puedan arrepentirse como yo. Historia enviada por Helio desde Reynosa, Tamaulipas. Esto me sucedió cuando estaba en una reunión con mis amigos. Entre pláticas y pláticas se me hizo realmente tarde, y siendo una ciudad insegura me dispuse a irme. Llegué a mi casa como a eso de las 12 de la madrugada. Justamente en la esquina de mi calle está una casa balaceada. Tiene las ventanas rotas, y parte del exterior de la casa tiene agujeros de bala. Las plantas con el tiempo hicieron su trabajo de tapar todo lo que es el garage. No es más por decir que en esa casa los habitantes eran creyentes de la Santa Muerte. Esa madrugada llegué a mi casa y pasando exactamente por enfrente de la casa, sentí un frío y un miedo muy grande, mas sin embargo lo traté de ignorar. Posteriormente llegué a mi portón, y al bajarme para abrirlo y meter mi carro, algo me hizo voltear a la esquina. Cuando en eso pude ver, y te lo puedo jurar, que salió alguien o algo muy alto.
Yo mido aproximadamente 1,90 m y sé que eso que salía era mucho más grande que yo. Me quedé completamente paralizado. No podía moverme. Sentía como si esa cosa me estuviera mirando, ya que solo veía la forma. Estaba parada, completamente negra y usando una toga como capucha, así como un tipo bastón. Admito que no recuerdo que portara una hoz como se le ve a la muerte generalmente, pero realmente se veía idéntica. Empecé a sentir un frío y un miedo muy grande, y vi cómo dio media vuelta y empezó a caminar para doblar la esquina. Lo siguiente que recuerdo fue un pitido de un convoy. Este lo habían hecho porque estaba en medio de la calle, justamente enfrente de la casa abandonada. Corrí a mi carro, el cual estaba con la puerta abierta, y gracias a Dios no me lo habían robado. Cuando metí el carro y cerré el portón, vi mi celular y eran las 2 y pico de la madrugada. Pasó más de 1 hora y media que no recuerdo. Al momento de acostarme no pude dormir, y así seguí durante unas semanas. Sentía que alguien estaba conmigo en mi cuarto, en mi auto y cosas así, hasta que me bendijeron una esclava y me dijeron que no me la quitara nunca. Gradualmente me dejó de pasar eso, aunque me da un poco de incertidumbre, ya que hasta hace unos meses, un amigo me marcó y me dijo que soñó con la Santa Muerte. Esta le dijo que me quería, y que estaba muy enojada porque había dejado de creer en ella, ya que yo en algún momento de mi vida le rendí culto. Desde que tengo la esclava no me ha sucedido nada, y por mi parte, pienso portarla por el resto de mi vida. Les comentaré algo que me sucedió a principios del mes de noviembre del año pasado y a principios de este año. Debido a lo que les relataré, les solicito que sea tratado de manera anónima y discreta. Había iniciado un noviazgo con un chico. Sé que pudiera ser una historia de amor normal, pero no fue así. Al principio todo iba viento en popa, pero poco a poco se fueron dando ciertas circunstancias, de las cuales hasta el día de hoy no encuentro explicación alguna. La primera vez que me quedé a dormir en su casa fue el día de su cumpleaños. Yo vivo aproximadamente a 2 o 3 horas de distancia, y debido a que ya era algo noche, me quedé en su casa a dormir. Esa noche me tocó quedarme en el sofá de la sala. Desde esa primera noche me sentí incómoda. Sentí cómo me observaban desde la cocina, como si hubiera alguien mirándome. Recuerdo que no podía dormir, me quedé un buen rato despierta, hasta que por fin le envié un mensaje, explicándole mi falta de sueño e inquietud. Él bajó de su cuarto y le comenté lo que sucedía, pero él se limitó a decirme que me acostumbrara, que en su casa se podía ver y escuchar cosas, y que prácticamente era algo normal. Durante el desayuno, me pude percatar que en la cocina se encontraba una Santa Muerte de unos 35 centímetros de altura. Esa es la Madre Olla, me dijo su madre. Ella nos cuida, y por eso siempre le pongo su altar para que lo siga haciendo. Debo mencionarles que su madre se dedicaba a la santería. Eso me dio algo de miedo y curiosidad, pero sobre todo miedo al haber experimentado estas cosas durante la noche. Pasaron varias semanas y yo ya dormía con él, pero ahí también me empezó a suceder algo extraño. Él padecía de ansiedad, por lo que tomaba un medicamento antes de dormir, y literalmente dormía toda la noche. Cuando me quedaba a dormir con él, como a eso de las 3 de la mañana o pasada esa hora, yo despertaba sudando frío y exaltada. Me sentía temerosa de algo que nunca supe qué era. Al día siguiente me despertaba sin energías, sin ganas de hacer nada de nada. Cerca ya de los 4 o 5 meses, yo ya no me sentía a gusto de quedarme en su casa. Seguía despertándome a las 3 de la mañana y con el tiempo empecé a perder amigos. Ya no me reconocía ni a mí misma. Perdí mi trabajo y me alejé de mi familia, y las estadías en la casa de él eran de 24/7. Llegaba un momento en el que yo prefería estar ahí, aún con la incomodidad que sentía. Terminé con él en el mes de abril, pero una semana antes, el día de mi cumpleaños, mientras veíamos unas películas, platicábamos de planes a futuro, y ahí pasó algo que sentí como un ataque o burla, pues de la nada, mientras le decía sobre irnos de viaje, se escuchó una risa, como si se tratara de un juguete macabro. No sé cómo explicarlo realmente,
pero sonaba como una risa metálica. Jamás supimos de dónde vino esa risa, pero sí sé que mi suerte cambió mucho. Tuve otros problemas muy fuertes debido a esta separación con él. Desde que ya no duermo ahí, jamás he vuelto a sudar frío y despertarme exaltada o algo por el estilo. Esto no es una historia tan del todo paranormal, pero el contexto detrás de ella lo fue. En estos 7 meses de relación dejé un pedacito de mí en casa de él y con su familia. Ver cómo cambió mi suerte de una manera abrupta me hace pensar que esto tiene que ver con ellos, o mejor dicho, con la madre de él. Había omitido algo. Él a veces leía el tarot y me decía que tenía el don de ver cosas, que las soñaba y que podía percibir mucho. Yo lo dudaba, pero a veces él me decía cosas que yo le ocultaba. Jamás supe si me espiaba o realmente podía ver o percibir, y créeme, aún sigo esperando que mi suerte por lo menos mejore un poco más. Mis padrinos son unas personas ya un poco grandes, como de unos 50 años aproximadamente. Ellos tenían hijos los cuales ya estaban grandes y vivían en su propia casa ya en Estados Unidos. Así que como obra de caridad, ellos donaban juguetes a orfanatos. Algunos juguetes los compraban ellos, otros más los mandaban sus hijos o algunas veces los vecinos o personas donaban juguetes. Ya cuando sentían que tenían demasiados, iban y los dejaban para que los niños escogieran el juguete de su preferencia. En esa ocasión y muy rara vez, sobró un juguete que era un carrito, el cual era de madera y cada vez que arrancaba salía un monito del interior. Intentaron que se lo quedara algún niño, pero nadie lo quiso. No hubo más remedio que regresar con él. Mi madrina guardó el juguete en una bolsa y lo aventó a un cuarto donde guardaban cosas que no ocupaban. Dicen que no pasaron más de 2 días para que el ambiente de la casa se sintiera pesado. Cuando mi padrino salía a trabajar al mercado, ella se sentía observada. En ocasiones escuchaban como que alguien golpeaba la puerta. Había veces que amanecía con moretones, y muy frecuentemente tenía pesadillas. Ella empezó a adelgazar ya que casi no comía ni dormía, porque decía que tenía mucho miedo. No le gustaba quedarse sola, y mucho menos en esa situación. Mi padrino decidió llamar a alguien para que rezara una oración para la recuperación de mi madrina, y para ver si así se podía ver cuál era el problema. Resulta que el carrito que le dieron para donar a los niños no era un simple carro, más bien era el contenedor de algo. Al hacerle varias preguntas a mi padrino y madrina, la señora pudo percatarse de esto. Abrió el carrito y dentro de él encontró un pequeño muñeco de tela negra. La señora prosiguió a quemar el muñeco. Dicen que esas cosas no debes tirarlas nada más, porque de nada servirá. Después de eso las cosas empezaron a regresar a la normalidad. Gracias a Dios mi madrina sigue con nosotros y todavía se acuerda de lo sucedido. Llevo viviendo en esta casa 11 años, y prácticamente se puede decir que es una casa nueva porque mi papá la construyó. Antes aquí en el mismo terreno había una cuartería antigua, de esas que se hacían de madera, y dentro de esta vivía una mujer que decían las malas lenguas, que hacía trabajos de brujerías y cosas así. Nosotros no le dimos importancia a eso, ya que tumbaron esa casita de madera, pero dicen que todo eso se queda en la tierra del terreno. Después de un tiempo de vivir ahí, empezaron a pasar muchas cosas muy extrañas, más que nada en el cuarto de mi hermano. Él en ese momento tendría unos 12 años aproximadamente. Él nos comentaba que sentía que le movían la cama, o cómo escuchaba su nombre cuando estaba a punto de dormir y cosas así. Yo la verdad desde niña he sido muy curiosa con lo paranormal, pero nadie me supo decir qué era. En el transcurso de ese año empezaron a sentirse más cosas. Aparecían como canicas así de la nada, o las aventaban a las ventanas. En la noche se escuchaba cómo corrían en la azotea, o cómo rodaban canicas en el techo. Una noche como a las 8,
Me di cuenta que se había fundido un foco de mi cuarto. Como no alcanzaba el techo y hay sockets en la parte de arriba de mi cama, me propuse a ponerle foco ahí. Coloqué el foco y lo apagué. Me traté de dirigir a la puerta, pero antes de llegar a esta, vi a un niño parado fuera de mi cuarto, mismo que me cerró la puerta de golpe. Yo pensaba que era mi hermano, hasta que me di cuenta que tenía seguro. Pero ¿cómo era posible esto desde fuera? No había llave en esa puerta y le empecé a gritar desesperadamente a mi hermano. Cuando llegó puso una cara de extrañeza y le platiqué todo lo que había sucedido, pero obviamente no me creyó. Después le conté todo a mi mamá y me dijo que quizás era un duende o algún alma de un niño que andaba por la calle. El abuelo de mi abuelo era brasileño y practicaba la magia macumba. Llegó a vivir 119 años y desde los 14 se vino a vivir a México. Para ser más exactos, a la ciudad de Naranjos, Veracruz. En sus últimas instancias en la tierra, se fue para dar una vuelta al monte. Nunca más lo volvieron a ver. Desapareció sin dejar rastro alguno. Él nos dejó una libreta con símbolos de protección. Yo no tengo acceso a dicha libreta. Mi familia dice que en esa libreta dejó escrito que la persona que hiciera un símbolo de lo que estaba escrito ya no podría salir de la macumba. Por eso nadie joven de la familia tiene acceso a dicha libreta, ya que pudiera cometer alguna imprudencia y utilizar alguno de los símbolos que dejó escrito mi bisabuelo. Casa. Pasado el tiempo, mi mamá durmió una noche en el cuarto de mi hermano, y realmente fue horrible. Dice que vio algo que se le sentó en los pies de la cama, algo como un velo negro de pies a cabeza, y que a su vez no se podía mover ni gritar. Fue una experiencia muy espantosa para ella. Al año siguiente de todas estas cosas tuvimos muchos problemas familiares, y mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana. Cabe mencionar que yo no soy cristiana, me considero teísta, solo creo en Dios pero no en la religión. Cuando le comenté a una señora, pues digamos muy preparada en el tema de la iglesia, me dijo que todo lo que estaba pasando era muy malo. Yo al principio estaba renuente con eso, porque obviamente no creía en la religión, pero unos meses más tarde esa señora vino a la casa y empezó a orar muy fuerte, y claramente escuché cómo se movía toda la segunda planta de la casa. Después de eso todo cesó por 3 años, pero ahora en lo que va del año, se empezaron a escuchar nuevamente cosas, y a verse sombras, pero esta vez en la primera planta. Espero que solamente sea mi imaginación esta vez, y no se vuelvan a repetir las cosas anteriores. Me llamo Julio y tengo 26 años. Siempre me he considerado un hombre serio y hasta exageradamente tímido. A mi edad, solamente he tenido una novia. No soy buen mozo, y si le agregamos mi timidez, le darán razón a mis resultados. Hace meses me entusiasmé con una compañera de trabajo. Yo me comencé a enamorar de ella, y la comencé a cortejar. En algunas ocasiones sentía que me correspondía, y llegó el día esperado que yo le declararía mi amor. Cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podría ver como un amigo. Eso me pegó muy fuerte. Todos los días lloraba y casi no comía.